Si crees que el mercado inmobiliario de Barcelona está muy mal hoy en día, espera oír cómo estaba en los años 20 y 30. Esto iba a ser una sección de un interesantísimo episodio que sacaré mañana sobre la huelga de alquileres de Barcelona de 1931. Suscríbete al canal o podcast para no perdértelo, y para cuando lo escuches es bien posible que ya tengas el enlace en la descripción. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy te explicaré el crecimiento de Barcelona hasta 1930, la situación de las viviendas obreras y la marginalidad de los más desfavorecidos. Memorias Hispánicas. Barcelona abrió unas nuevas perspectivas de futuro cuando destruyó sus murallas medievales en 1854. Las élites políticas y económicas de Barcelona ambicionaban crear una ciudad capitalista que, en su idealismo, traería progreso. Ildefons Cerdà diseñó una reforma urbana con el Eixample o Ensanche, imaginándose una sociedad barcelonesa con vecinos de diferentes clases sociales conviviendo en armonía. Sin embargo, su plan urbanístico quedó muy desvirtuado por la oposición de terratenientes y caseros y la especulación inmobiliaria. El Eixample no terminó de construirse hasta la década del 1930, sin prácticamente ninguno de los espacios verdes y abiertos que había imaginado Cerdà, y muchos más edificios concentrados, por lo tanto con mucha menos calidad de vida. La población de Barcelona se cuadruplicó de 1850 a 1900, y la ciudad se anexó poblaciones antes independientes como Gracia o Sants. Y de 1900 a 1930 se duplicó la población, llegando a albergar 1.100.000 habitantes, y siendo así la ciudad más poblada de España. Ante la baja natalidad de la población autóctona y la búsqueda de los capitalistas de mano de obra barata, sobre todo para los trabajos de construcción masivos, para la Exposición Universal de 1929, se fomentó la migración de trabajadores sin tierras procedentes de Valencia, Aragón, Murcia y Andalucía. Así, para 1900, el 35% de los barceloneses no eran catalanes de origen. Los propietarios de tierras y viviendas se frotaron las manos con este rápido crecimiento de Barcelona. Los caseros estaban organizados en la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona, o COPUB, para abreviar. Por cierto, esta era una entidad que estuvo muchos años liderada por Joan Pich i Poch, líder en Barcelona del Partido Republicano Radical de Lerroux, para que veas que las élites políticas y económicas muchas veces eran las mismas. La COPUB tenía cerca de 97.000 miembros en 1931 para una provincia de 1.760.000 personas. Pero en 1928, el 3,5% de los caseros más ricos controlaba entre el 50 y el 60% del mercado inmobiliario barcelonés. En contraste, cerca del 97% de los obreros de Barcelona estaban en alquiler, porque solo unos pocos trabajadores cualificados podían ahorrar lo suficiente como para comprar una vivienda. Las empresas de construcción de Barcelona eran pequeñas y les faltaba capital, así que apenas llegaban a cubrir 2/3 de la demanda de nuevas viviendas. Tampoco los pequeños propietarios tenían capital suficiente como para reinvertirlo. Fue por esta combinación de factores que la explotación de los obreros a través de los alquileres se disparó. Los precios de los alquileres subieron entre un 50 y un 150% a lo largo de los años 1920, pasando en 1920 a estar de media en 20 pesetas mensuales a una media de entre 50 y 55 pesetas mensuales en 1931. Esto a pesar de una ley de 1920 que autorizaba subidas de un máximo de un 10% cada 5 años en el alquiler. El coste del alquiler llegó a representar hasta el 40% del salario de los obreros de Barcelona, cuando la media en aquel entonces en otras ciudades europeas era del 15%. Pero es que el problema de la vivienda en la Barcelona de los años 20 y 30 no era simplemente que los precios habían subido. Pisos construidos pensando en ser habitados por una sola familia se subdividían hasta el extremo para hacer caber hasta a 8 familias. De esta manera, la población de subarrendatarios o realquilados de Barcelona estaba en unas 100.000 personas en 1927. La situación era especialmente nefasta en el Raval, entonces conocido como Barrio Chino, que tenía una densidad de población 10 veces superior a la media de la ciudad.
El barrio chino era famoso por su marginalidad y estar fuera de la ley. Por eso Companys y otros burgueses de la izquierda expresaban su deseo de destruir el barrio a cañonazos. Pero el mayor problema de seguridad de los obreros, lejos de ser los robos a mano armada o expropiaciones que tanto preocupaban a la prensa burguesa republicana, era el peligro de caer enfermo. En sus viviendas muchos obreros vivían en condiciones sanitarias deplorables, y eso hizo que enfermedades como la tuberculosis o la peste bubónica siguieran propagándose, también en niños. En 1933, un informe sanitario reportaba que unos 20.000 pisos de Barcelona, con 100.000 personas, no contaban con suministro de agua, porque sus miserables caseros se negaban a ello, a pesar de que una ley municipal lo hacía obligatorio desde 1891. Este era uno de los principales motivos por los que la fiebre tifoidea era aún endémica en Barcelona cuando en otras ciudades ya no se producía. Los médicos de la época ya decían lo obvio, que había una fuerte correlación entre la lamentable higiene de las viviendas y las muertes de obreros. Enfermedades por lo general evitables o accidentes laborales que se podían evitar invirtiendo en la seguridad del trabajador eran y son el impuesto oculto que pagan, a veces con su vida, los pobres por ser pobres. Muy revelador que los neoliberales no pidan eliminar este impuesto. Además de las enfermedades, la otra gran amenaza de seguridad para los proletarios era el desempleo, porque podía llevar rápidamente al desahucio y a la indigencia. De hecho, los desahucios ocurrían a diario, y había cientos de sin techo en Barcelona, sobre todo hombres solteros y no cualificados, pero también podía haber familias con niños. Aquellos que no se podían permitir un alquiler terminaban pues en la calle, o bien en albergues baratos, o incluso había establecimientos de mala muerte donde pagaban por dormir de pie. En los años 30 se calcula que unas 30.000 personas vivían en las calles de Barcelona, en chabolas o en alojamientos temporales, cuando había unos 40.000 pisos vacíos en Barcelona antes del golpe de estado, según recoge Chris Elham. O sea que no faltaban viviendas, sino que faltaban viviendas en el mercado. Por eso se desarrolló el fenómeno del barraquismo o chabolismo. Las chabolas eran infraviviendas, normalmente de menos de 20 metros cuadrados, hechas de madera o de cartón y chatarra, y no contaban con aseo, agua o electricidad. Las barracas, por lo general, no las construían quienes las habitaban, y se construían sobre terrenos privados, lo que significa que los dueños de los terrenos cobraban un alquiler a los pobres que normalmente eran inmigrantes recién llegados. Muchos especuladores, incluso con poco capital, se lucraron así de la miseria y crisis de la vivienda en Barcelona. Y los alquileres de las barracas podían llegar a ser superiores a los de pisos medio decentes por la escasez de la oferta. Mientras tanto, los gobiernos no hacían nada para hacer cumplir las leyes que protegían a los inquilinos. La única iniciativa real para promover vivienda pública fue durante la dictadura de Primo de Rivera, con 2.229 viviendas. La construcción de vivienda pública era claramente insuficiente, como ocurre ahora. Las llamadas casas baratas no tenían más que el propósito de expulsar a los chabolistas de Montjuïc hacia los arrabales del extrarradio de Barcelona, porque estropeaban las bonitas vistas de los palacios que albergaron la Exposición Universal de 1929. Las casas baratas solo eran baratas en materiales. Eran poco más que barracas cobradas a precios similares a los del mercado privado en la misma zona. Y además estaban construidas en hileras para facilitar la vigilancia y represión policial en caso de disturbios. Como era de esperar en una sociedad capitalista, el urbanismo de Barcelona solo reflejaba las desigualdades socioeconómicas, con unos barrios muy diferenciados entre aquellos de los burgueses y aquellos de los proletarios, y también entre catalanes e inmigrantes recién llegados de otras partes de España. Esto sirve para dar contexto a la huelga de inquilinos de 1931. Dejaré enlace al episodio donde trataré eso en la descripción y en el comentario fijado de YouTube. Este es el resumen de la situación de la vivienda y pobreza en la Barcelona de los años 20 y 30. Pero si quieres saber más, recomiendo leer el libro La lucha por Barcelona, de Chris Elham, y Red Barcelona, de Angela Smith. Suscríbete al canal y los podcasts para no perderte los nuevos episodios, y recuerda que puedes apoyar mi divulgación en Patreon. Gracias por estar ahí y ¡hasta pronto!